Bueno, buenos días todavía, creo, ni sé qué hora es ya, pero sí, vamos bien, vamos en tiempo y vamos a aprovechar lo que nos queda de mañana. Está siendo una mañana maravillosa, intensísima y creo que estamos todos aprendiendo muchísimo. Eh, Farmacopea, registros históricos maravillosos también, y ahora vamos a pasar a la parte de la literatura como ficción, desde un abordaje también muy original que nos va a hacer el profesor Jesús López Peláez. Él es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén y, por supuesto, como todos ustedes, tiene de sobra, con creces, todos los avales posibles para saber que lo que va a ser una maravilla también. Pues eso, sexenios de investigación, de transferencia, publicaciones de todo tipo, tanto en el mundo medieval como sobre todo lo que es su especialidad, que es la parte de literatura moderna. Ha hecho estudios comparados en el tema del honor, por ejemplo, entre Otelo y los personajes de Calderón de la Barca. Ha hecho proyectos de investigación sobre Tomás Moro en Inglaterra, sobre la imagen de judíos, moros, cristianos también en toda la documentación inglesa de esta época, de los siglos XVI y XVII. Y bueno, también ha saltado a la literatura actual, es también especialista en James Joyce. También tiene otra pata, digamos, en la parte de la lingüística, es decir, que bueno, es normal que tenga, pues por supuesto, toda esta enorme capacidad para vincular distintos mundos y para moverse con solvencia en todos ellos. Como podrán ver por el título, pues nos viene con algo también bastante original: economía y cómo ficción en la Inglaterra del siglo XVI, usura, depreciación, inflación y circulación del capital, que nos va a dar, pues yo creo que una parte que nos falta en esta apreciación de la falsedad o la verdad de los registros, de los documentos, de la información con la que nos acercamos al pasado. Y sin más lo dejo ya, le doy las gracias porque él sí que no había venido nunca. Enseguida nos dijo que sí y ha sido un encanto, ustedes ya lo conocen y creo que todos coincidimos en que ha sido una suerte tenerlo aquí y en que espero que vuelva pronto. Y lo dejo ya, muchas gracias. Gracias, Betty. Como tenemos que asumir presunción de veracidad en tus palabras, todo lo que has dicho de mí tiene que ser cierto. Espero que esto sirva para que dentro de poco me volváis a invitar, porque ya me postulo desde ya para volver a ir repetir en estos extraordinarios encuentros, seminarios del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas. Agradezco a su directora, a Dulce, a todo el equipo que trabaja con ella, a la gente maravillosa que he conocido aquí, que, como bien decía Dulce el primer día, pues acabamos estableciendo una relación que trasciende lo académico y lo profesional para ir a lo personal, sobre todo gente que venimos de campos muy distintos. He conocido a Pepe, a Ana, pero muy especialmente a mis colegas de área de investigación, o como se llame en el futuro, a Margarita y a Betty, por su extraordinaria calidez, simpatía y la amabilidad con la que me han acogido. Es un placer estar aquí, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy tomando muchas notas y voy a salir sabiendo o más de lo que sabía cuando vine, lo cual por otro lado tampoco es difícil, pero voy a salir sabiendo más de lo que sabía. Bueno, aquí se ha hablado de mentira en textos diplomáticos, de mentira en negociaciones, de mentira en documentos notariales, de mentira en creación poética, de mentira incluso en manuales médicos, o de falsedad, Yo voy a hablar de la mayor mentira de todas, por eso me he puesto mi corbata para hablar de economía, que es la economía. La economía es la mentira de las mentiras. No ya solo porque a través de la economía se pueda mentir, que por supuesto se puede mentir y veremos ejemplos, sino porque la economía en sí se basa en una falacia asumida y aceptada por todas las partes que están metidas en ella. Algo parecido a lo que ocurre con la literatura, que también es, como mostraré rápidamente, es una cosa poco original. Se basa también la literatura en un acuerdo, en una convención por la cual las partes que entran en ese
llamémoslo así, negocio, aceptan reconocer como verdaderos elementos que no lo son. Por lo tanto, economía como ficción y economía y ficción, porque ambas cosas son las que quiero trabajar en un periodo que no se ha tratado mucho en estos días, porque sí que os pilla ya a todos un poco al final de vuestra área de especialización. Para mí es el comienzo, el 16, yo me centro más en el 17, aunque mi último proyecto de investigación, como decía bien Betty, ha sido sobre Tomás Moro, que como sabéis es un autor inglés que cruza la primera mitad del siglo XVI. Y algunos de los aspectos que voy a tratar son los de usura, depreciación, inflación y circulación del capital. Ya tengo que decir que yo no soy economista, llevo varios años estudiando historia económica y economía, pero no soy economista. Si hay algún economista en la sala y detecta alguna metedura de pata importante, no tengáis ningún problema en decírmelo porque me vendrá muy bien. Pero esto entenderéis que es un poco complejo porque estoy hablando de una disciplina un poco anexa, ajena a mi disciplina central, que es la filología, pero al mismo tiempo para personas que, entiendo, la mayoría de vosotros no sois especialistas en economía. Entonces, saber hasta dónde puedo contar, cómo contarlo, que yo mismo lo entienda para poderlo explicar bien. Si tuviera que explicaros lo que es un derivado financiero, necesitaría toda la mañana porque ni yo mismo me he acabado de enterar, por mucho que me lo han explicado varias veces. De manera que hay cosas que resultan complicadas. Pero bueno, estos elementos sí me gustaría contar cómo se percibían en el siglo XVI y cómo los recogían textos literarios y no literarios del siglo XVI. Y qué vinculación se establece entre todas estas cosas. Por supuesto, el concepto que une la literatura y el dinero tiene que ser el crédito. El crédito, que es una palabra polisémica que viene de la misma raíz en varias lenguas europeas, crédit en alemán, credit en inglés, en francés, en italiano, en español, y que viene de, como todos sabemos, credere, y que tiene la implicación de confianza. E implica también esa dicotomía, ese conflicto entre sinceridad y falsedad. Crédito que puede ser personal, puede ser institucional, pero que en la escritura creativa se manifiesta fundamentalmente por lo que ya desde la época de Aristóteles, pero posteriormente Cicerón y Horacio, llamaron ascensus suspensione, o más específicamente, siendo más estricto, ascensioni retentio, que posteriormente los críticos de siglos más cercanos llamaron poética de la fe, y que en el ámbito anglosajón, que es en el que yo me muevo, el poeta y crítico romántico Coleridge llamó suspension of disbelief, la suspensión de la incredulidad. Esto lo hizo Coleridge en una obra que se llama Biografía literaria, de 1817-1815. Lo cierto es que Coleridge se refería a la suspensión de la incredulidad en aspectos fantásticos, que eran los que él quería introducir en su poesía. Pero la crítica cogió el término y lo extendió a la escritura creativa en general. No me gusta el término literatura, prefiero escritura creativa, aunque sea un poco más largo de decir. Es decir, todo mundo que se crea en un texto literario es un mundo no existente, pero tenemos que fingir que creemos que existe. Esa es la suspensión de la incredulidad a la que nos referimos cuando hablamos de suspension of disbelief. Esto es en escritura creativa. Pero en economía, cuando hablamos de crédito, de lo que hablamos es de la solvencia de un individuo, de una institución o de un país. De hecho, existe el concepto de crédito país. Todos nos familiarizamos hace unos años con la prima de riesgo, de la que yo oí hablar por primera vez hace 25 años en Argentina y no sabía de qué estaban hablando y por qué todos los días en televisión hablaban de... Ellos no lo llamaban prima de riesgo, lo llamaban riesgo país. ¿Y qué era eso del riesgo país? Hasta que luego me enteré bien cuando en el 2008 hablábamos de la prima de riesgo española día sí y día también. Bueno, pues el crédito en economía es la capacidad que tiene un individuo, una institución, un país para establecer acuerdos financieros. La posibilidad de que te presten dinero, que seas una persona creíble. Si quieres triunfar en el mundo de las finanzas o tener una vida relativamente cómoda, debes ser creíble. Tienes que tener credibilidad. Para que un texto literario sea aceptado por la comunidad de lectores, debe tener credibilidad, debe ser creíble. Ambos se basan en el mismo principio.
Existe una necesidad de confianza en ambas prácticas, la economía y la literatura. Pero esto es un parecido muy vago, muy generalista, ¿no? Se podrían buscar otras prácticas con las mismas características. ¿En qué me centro o en qué se centra la práctica crítica que estudia todo esto y que yo practico? En un concepto filosófico que se llama, o que podemos llamar, la ilusión de la anterioridad. La ilusión de la anterioridad, de la que seguro que habéis oído hablar, surge sobre todo a finales del siglo XX, ha estado en la historia desde siempre, pero de manera más explícita a finales del siglo XX, y consiste básicamente en postular la existencia de una realidad preexistente al lenguaje que podemos aprehender, a la que podemos acceder de manera, en inglés se diría unmediated, de manera inmediata, de manera directa, sin que nadie se interponga en nuestro camino, porque está ahí. Puede ser un problema llegar a ella, pero está ahí y podemos llegar a ella. Esto es lo que los postestructuralistas, desconstructivistas, postmodernos a finales del siglo XX comenzaron a criticar y llamaron metafísica de la presencia. Ellos cuestionaban la existencia de esa creencia metafísica en algo anterior al lenguaje. Por eso ayer en el coloquio yo hablaba de mis reparos a la hora de pensar que existe una historia recuperable sin cuestionamientos. Los postestructuralistas cuestionaron la existencia de las grandes narrativas, los grands récits. Ellos sabéis que mencionaban tres: el cristianismo, la ilustración y el marxismo. Estas grandes narraciones que se basan en la creencia de la existencia de una metafísica de la presencia, de una anterioridad. Para el cristianismo, la fe, la existencia de un Dios anterior a todo, preexistente a todo lo visible y lo invisible, que crea la realidad tal y como la conocemos. Para los marxistas, la lucha de clases. Para la ilustración, la razón. Pero todo esto son elementos existentes, y las grandes narraciones se basan en esa creencia. Bueno, desde finales del siglo XX el postestructuralismo lo cuestiona. Y cuestiona sobre todo la creencia de que podamos llegar a esa realidad preexistente y aprehenderla. Muchos sois historiadores y seguro que estáis familiarizados con tres ensayos que escribió Baudrillard en los años 80 y que causaron una gran conmoción y que se titulaban de manera genérica «La guerra del Golfo no está sucediendo». Y los periodistas y también historiadores se le echaron encima. ¿Cómo puede decir esa barbaridad? La guerra del Golfo no está sucediendo. Por supuesto, Baudrillard sabía que la guerra del Golfo estaba sucediendo. Lo que él quería decir en esos tres escritos, uno anterior, otro durante y otro posterior a la guerra del Golfo, es que la guerra del Golfo es un hecho histórico que jamás podremos recuperar tal y como sucedió. En ese sentido no existe. Es una abstracción, es una especulación, pero en ese sentido es en el que él se refiere a que la guerra del Golfo no existe. La ilusión de la interioridad es una ilusión. Por supuesto, existió la invasión de Ucrania y existió la Primera Guerra Mundial y el asesinato del archiduque. Pero, bueno, todos sabemos, sin tener que irnos tan lejos, cómo hoy día, y quizá los historiadores me objeten y luego me lo digan, pero hoy día resulta imposible recuperar un único relato del día del referéndum en Cataluña, en el procés. Si uno lee prensa privada o pública, catalana o no catalana, internacional o no internacional, los relatos son muy distintos y las imágenes las hemos visto. La famosa patada voladora, la gente metiendo el voto en la urna, la policía rodeando los colegios. Pero es imposible que lleguemos a un consenso sobre lo que sucedió ese día. No quiero decir con esto, no quiero negar la posibilidad de la historia, pero lo que sí quiero poner de manifiesto es ese concepto de la anterioridad, la ilusión de la anterioridad. ¿Qué es lo que sucede a finales del siglo XX? Pues que curiosamente, tanto en lenguaje o lingüística, literatura, como en economía, se pierde la ilusión de la anterioridad. ¿Cómo se pierde en economía? ¿Qué era la ilusión de la anterioridad en economía? Bueno, básicamente el patrón oro. Esta es la ilusión de anterioridad en economía. Sabéis que hay distintos tipos de dinero, muy rápidamente.
A mí la economía me fascina, pero entiendo que a los demás no. Tenemos, si hemos pasado ya la etapa de trueque, tenemos el dinero metálico, el dinero mercancía, el bullion money en inglés, o el commodity money. Es un dinero que contiene intrínsecamente su propio valor, un escudo de oro. Simplemente tiene el sello real para evitar que cada vez que hacemos un intercambio comercial, el que está vendiéndonos una vaca por un escudo de oro se tome la molestia de pesar la cantidad de oro que le damos. Y para evitar la estafa de que en ese oro metamos una aleación distinta. Emitimos monedas con el sello real y con eso funcionamos con relativa comodidad. Pero este dinero metálico tiene un contenido en oro o en plata suficiente para justificar el precio que tiene marcado. Luego tenemos el dinero representativo, que es distinto al dinero metálico. El dinero representativo puede no tener intrínsecamente ningún valor. La moneda de vellón no tenía ningún valor. Pero un pagaré, que ya había en el siglo XVI y en el siglo XV, no tiene ningún valor intrínseco, es un trozo de papel. El dinero de papel es dinero representativo. Está respaldado por una autoridad, pero intrínsecamente no tiene ningún valor. Esto ya es un salto conceptual importantísimo. A la gente en el XVI incluso les resultaba difícil entender el concepto del pagaré, que por otro lado el pagaré se utilizaba para camuflar la usura, pero luego si hay tiempo veremos eso. Tenemos el dinero fiat, el dinero hágase, que es distinto del dinero representativo, porque el dinero fiat no está respaldado como el dinero representativo por ninguna cantidad que esté resguardada en ningún sitio. El dinero representativo lo hemos tenido todos en las manos. Bueno, los que sois de mi edad o mayores. Yo cuando era pequeño recuerdo los billetes de 100 pesetas con la cara de Manuel de Falla, donde se decía literalmente, el Banco de España pagará al portador. Eso es dinero representativo. Si yo iba al Banco de España con ese billete, que es un documento de compra, el Banco de España tenía que darme 100 pesetas en oro. Pero llega un momento en el que esto es insostenible. En el año 70-71, el presidente Nixon se da cuenta de que la Reserva Federal Americana no tiene suficiente oro para la cantidad de dinero que necesita emitir si quiere seguir compitiendo con China. Y rompe la vinculación del dólar estadounidense con el patrón oro. A partir de ese momento, el dólar se puede imprimir de manera independiente a la cantidad de oro que haya en la Reserva Federal, en Fort Knox. Se pierde la ilusión de anterioridad. Ya no estamos hablando de dinero representativo, sino de dinero fiat. El billete de $100 no vale $100 porque me lo canjeen en cualquier momento por $100 de oro. El billete de $100 vale $100 porque el gobierno de Estados Unidos lo respalda. Y como yo me fío de ese gobierno, me lo creo. Si en vez de ser el gobierno de Estados Unidos es mi comunidad de vecinos, no me lo creo. Esto ocurre en el 71, aunque ya se había empezado a romper a partir del crack del 29 la vinculación del dinero con el patrón oro en el 30. Y ejemplos de esta pérdida de ilusión de anterioridad en economía, pues son el pagaré, el dinero fiat, el que acabo de mencionar, y el dinero fiduciario, que es una forma, a veces se confunden, pero no es exactamente dinero fiat. El dinero fiduciario es también un dinero no respaldado, no representativo por un patrón oro, por una cantidad de materia prima, sino de forma privada. No por un gobierno, sino por un colectivo determinado. ¿Qué pasa con la literatura? También en esta época. Pues que nos encontramos con el concepto de la indecibilidad del texto. Nos encontramos con la ambigüedad y la indeterminación como elementos constitutivos del hecho literario. A partir de las conferencias, famosas conferencias que Derrida da en Estados Unidos, a partir de la aparición de las corrientes postestructuralistas, se plantea que el hecho literario, primero, no tiene preeminencia necesariamente sobre el hecho oral. La escritura había tenido siempre preeminencia sobre lo hablado, sobre lo oral, el scripta manen verba volent que mencionaba antes Cristina. Es imposible determinar de manera unívoca el significado de un texto o de un hecho.
las votaciones del Prusés o la guerra del Golfo. La literatura rompe ese anclaje que tenía con la realidad de la misma forma que el dinero rompe el anclaje que tenía con el patrón oro. Ambos se convierten en lo que en inglés se llama free floaters, significantes flotantes. Significan lo que queramos que signifiquen. Y de aquí, las protestas que hubo en la época, en los años 70, los economistas estaban aterrados porque pensaban que al no estar el dinero vinculado al patrón oro, los riesgos de inflación eran tremendos. La tentación de darle a la máquina a imprimir billetes iba a ser enorme y eso iba a producir una inflación desbocada. Hoy día nadie se atiene al patrón oro. No podemos darle a la máquina en Madrid, tenemos el Banco Central Europeo, pero sí lo hacen en Londres, donde tienen el Banco de Inglaterra, y sí lo hacen en la Reserva Federal o sí lo hacen en el Banco Central de Japón. Por lo tanto, economía y literatura pasan a convertirse en signos y en metasignos, que son, desde el punto de vista semiótico, signos de signos. Un pagaré ya no es un signo de algo. Un pagaré es un signo de un signo que remite a algo. Esto ya lo anticipó Saussure. El curso de Lingüística General de Saussure, que se cita mucho, pero se lee poco, la gente lo simplifica diciendo, Saussure habló del significante y el significado, esto lo hemos oído todos, ¿no? El significante es la palabra, escrita o hablada, el conjunto de signos, símbolos, sonidos, fonéticos, y el significado es lo que quiere decir esa palabra. No, Saussure no dijo eso. El significado es la imagen mental que nos hacemos de esa palabra, que es distinto de la realidad a la que remita. Este planteamiento, por supuesto, es antiplatónico. La existencia de una idea que está ahí y, bueno, no. El significante y el significado son juegos de oposición entre distintos elementos que nos permiten acceder a una realidad en múltiples que nunca podremos determinar de forma concreta. Esto resulta aterrador porque este desanclaje nos deja un poco en el vacío y hay muchos ejemplos, creo que tengo aquí uno. En Estados Unidos, en el siglo XIX, estas viñetas eran muy populares. Esto es un hombre dando un papel que dice, esto es leche. Y hay otro que dice, esto es una casa y la finca que la rodea. Y se burlaban del dinero no representativo. Es decir, si el dinero no está respaldado por el oro, usted puede poner en un papel lo que quiera. Por orden del gobierno, esto es un pollo. Y se lo doy a un niño famélico y que se lo coma. La gente, la opinión pública estaba aterrada ante la posibilidad de que el dinero dejara de referirse a algo tangible y se convirtiera en algo inasible. De la misma forma que el postestructuralismo recibió muchas críticas porque postulaba la imposibilidad de decir claramente qué significa cada cosa. O en historia determinar una única versión, un único relato sobre un hecho histórico. Sino que lo que planteaba es que no somos capaces de fijar el significado en ningún momento. La disciplina, la corriente crítica que trabaja esto es el New Economic Criticism, que voy a resumir muy rápidamente para que sepáis un poco qué hace y pasaré a ver algunos ejemplos. El primer nivel de estudio de la nueva crítica económica, que ya no es tan nueva porque surgió hace ya 20 o 30 años, es el que estudia, a mí es el que menos me interesa, es el más periférico al hecho literario y estudia la economía en su relación con el hecho literario, pero visto desde fuera. Por poner algunos ejemplos. La circulación y consumo de textos literarios, lo que se llaman economies of authorship, las prácticas precapitalistas, como nos decían el otro día en la divertida obra de teatro, el capitalismo preindustrial, en la producción literaria. Y os pongo un ejemplo. El teatro isabelino, siglo XVI. Cuando hablamos de teatro isabelino pensamos en Hamlet y en Macbeth y todo esto, ¿no? Y hacemos bien. También hay un teatro equivalente en España, la comedia del Siglo de Oro. El teatro isabelino no es un único teatro isabelino. Hay como mínimo dos teatros isabelinos, el público y el privado. El público, el que se llama teatro público, es el que se representaba en playhouses, en teatros como el que han reconstruido en Londres, el New Globe, en teatros abiertos, donde había localidades de distintos precios. En el teatro público isabelino, Hamlet, tiene que, o daba cabida
al cortesano instruido, culto y multimillonario, como el conde de Essex, un hombre que hablaba varios idiomas, que había viajado por el mundo, que tenía una formación universitaria, que conocía geografía, historia, ciencia y, por supuesto, tradición clásica. Ese hombre se sentaba arriba, en los palcos de arriba cubiertos para ver una obra, shakespeariana, por ejemplo, pero también al aprendiz de carpintero, que se sentaba abajo de pie en el patio de mosqueteros, que llamamos en los corrales de comedia, en el Groundlings, que pagaba una entrada mínima, que por supuesto las representaciones duraban 3 o 4 horas. Yo he estado allí viéndolo, es donde me gusta verlo allí, porque está delante del escenario, pero claro, es muy incómodo. Y durante 3, 4, 5 horas, porque se representaban 2 y 3 obras, allí no había aseos. Entonces nos podemos imaginar cómo se aliviaba a la gente que estaba 4 y 5 horas de pie viendo una obra de teatro y no se podía mover de allí, porque aquello estaba completamente lleno de gente. ¿Cómo entretienes a un intelectual cosmopolita y a un chico de 14 años analfabeto? Bueno, esa es la grandeza del teatro clásico español y del teatro isabelino, que tenía esos niveles distintos para conseguir que el que iba buscando sangre, asesinato, venganza, crímenes, lujuria, erotismo, fantasmas, apariciones sobrenaturales, se divirtiera, y que también se divirtiera el que iba buscando referencias mitológicas, referencias clásicas, alusiones económicas, alusiones históricas. Hamlet es una tragedia de venganza en la que no se venga nadie hasta la última escena del último acto. Pero hay fantasmas. El público que asistía a estos teatros, que era tan diverso como estos dos extremos que acabo de decir, el analfabeto y el cultísimo, tenía una competencia teatral descomunal. Siguiendo con Hamlet, el comienzo de la obra, los guardas esperan la nueva aparición del fantasma del padre de Hamlet, y dicen los guardas: nunca se ha visto una noche tan oscura como esta. Esas obras se representaban a las 12 de la mañana, los días de sol, porque el clima es terrible en Londres y no te puedes arriesgar a que se te ponga a llover en mitad de una representación. La gente tenía que hacer el esfuerzo teatral, semiótico, de creerse que estaban de noche. Ese es el público al que tiene que escribir el autor de teatro público. Pero ese mismo autor también escribe para el teatro privado, que también existía. La comedia de una noche de verano se escribió para un teatro privado, Blackfriars. El teatro privado estaba cubierto, era mucho más cómodo, tenía menos localidades, por lo tanto era mucho más caro. Como era mucho más caro, solo participaban en él personas de alto nivel, poder adquisitivo y nivel intelectual. Luego el autor podría escribir obras muy distintas. Podía utilizar trucos de iluminación artificial, porque era un sitio cerrado. Podía hacer infinidad de referencias mitológicas, clásicas, históricas, científicas, porque sabía que el público las iba a entender. No tenía que preocuparse tanto de entretener al analfabeto. Luego las obras están totalmente condicionadas por las condiciones materiales de producción y por lo que el autor esperaba obtener de esas obras de teatro. Esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que estudia ese primer nivel, solo un ejemplo de lo que estudia ese primer nivel del New Economic Criticism. El segundo y el tercero son mucho más cercanos y más interesantes para mí al hecho literario. En el segundo hablamos de analizar preocupaciones económicas en el texto, o cómo el texto incorpora aspectos económicos. Inflación, usura, acumulación primitiva de capital frente a la circulación del capital, prácticas monopolísticas, todo esto aparece en los textos, de manera explícita. Esto implica que los autores asumían un conocimiento económico determinado al público de la época, que no le iba a resultar esto un arcano y no iban a saber de lo que estaban hablando. Ahora veremos algún ejemplo. El tercer nivel es un poco diferente y consiste en el estudio de la presencia de imágenes económicas en los textos literarios. El discurso de la economía se articula en los términos de otro discurso. Queremos hablar de venganza, de honor, de amor, de erotismo, de sexualidad, y utilizamos un discurso económico, lo cual tampoco es sorprendente. Hace poco nos decía Cristina, no he utilizado algo que conté en otro sitio porque no quería estafaros. Término económico. Bueno, pues la construcción completa de obras
como las tragedias de venganza, muy populares en la época, o de poemas enteros con símiles económicos, es extraordinariamente frecuente. Y ya digo, pondré un ejemplo ahora mismo. Por lo tanto, la economía se expande ampliando su sentido financiero. La economía impregna a la sociedad, lo que ellos llamaban la nueva economía, que es lo que nosotros llamaríamos pre- o protocapitalismo, que por supuesto en Italia ya no era ni pre ni proto, pero en Inglaterra sí, ¿eh? Y en España, pues no tengo que contároslo, ¿no? Hay un cuarto nivel, que es para mí el más interesante, y es el más complejo, y es el que no le voy a dedicar mucho aquí porque no hay tiempo y yo no soy capaz de explicar esto en 15 minutos, pero es el que postula la existencia de una homología epistemológica entre economía y literatura. Es decir, no hablamos de la unión de conceptos, la deuda económica y la deuda moral, por ejemplo, o la usura y la polisemia. ¿En qué se parecen la usura y la polisemia? En ambos casos doy 10 y recibo 13. Esa es la usura y esa es la polisemia. Una palabra, varios significados. Eso es antinatural. La usura se cuestionaba, como bien sabéis, en el siglo XVI porque era una aberración. Martín Lutero escribe furibundos ataques contra la usura y de camino arremete contra los judíos, cómo no, para decirnos que una moneda no puede engendrar más monedas. Que eso lo hacen los animales y los seres humanos, pero no los seres inanimados. La usura, por lo tanto, es antinatural. ¿Eh? Más allá de que económicamente sea interesante o no. No estoy hablando, aquí no hablamos de eso, sino de la homología o de la unión de formas de representación. Por ejemplo, el dinero o el oro o las monedas y las palabras como forma de representación, es decir, como signo y como la cosa en sí. Ambos funcionan en ese doble nivel, como veíamos antes cuando hablaba de la ilusión de la anterioridad. De la existencia de instrumentos financieros, el dinero de papel, el pagaré, que está muy extendido en el siglo XVI, y de figuras retóricas, los signos de signos, los metasignos. No se están refiriendo a la cosa, sino a la cosa de la cosa. O la analogía entre el sistema fiduciario de representación financiera y las operaciones de la literatura. Funcionan en muchos casos de manera muy semejante. Las estructuras de significado, las estructuras de sentido, tienen mucho que ver con el sistema de representación financiera. Esto lo voy a pasar porque seguro que lo conocéis y si no, no es tan importante, pero quería hacer simplemente para lo que voy a contar luego los dos grandes movimientos económicos del siglo XVI, el bullonismo en el XVI, el mercantilismo en el XVII, lo que luego fueron los fisiócratas, y que se basan en la distinta forma de entender el papel y la función del oro en la sociedad. En el caso de los bullonistas se trata de acumularlo, en el caso de los mercantilistas de hacerlo circular. Por supuesto, no hacerlo circular para que salga del país, sino atraer capital, pero hacerlo circular. Para los bullonistas el comercio no es la piedra filosofal de la riqueza, para los mercantilistas sí lo es. Pero sí quería hacer una referencia, como no, a la Escuela de Salamanca, porque cuando hablamos de conceptos económicos en el siglo XVI, hasta hace muy poco tiempo, todos los escritos históricos, historia económica, filología, literatura, hablaban de la figura de Jean Baudin como la persona que descubre el funcionamiento de la inflación. Y es falso. Esto ya lo ha demostrado mucha gente. Hay una colega mía, a la que estoy loco por conocer, pero no tengo la oportunidad, Elvira Vilches, que estudió filología inglesa en la Universidad de Málaga y trabaja, hizo el doctorado y trabaja en una universidad en California, y que tiene un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo, que se titula New World Gold, el dinero del nuevo mundo, en el que explica muy bien todo esto. Es la Escuela de Salamanca, primero con Francisco de Vitoria, el que desarrolla la teoría de la oferta y la demanda, que es una teoría muy intuitiva, que todos podemos entender, pero que postula Francisco de Vitoria a principios del XVI. Martín de Azpilcueta es la figura clave. Martín de Azpilcueta es sin duda el gran economista europeo del siglo XVI. Elabora, aunque no lo llama así, la teoría cuantitativa del dinero, que hace un siglo, Irving Fisher, a principios del siglo XX, formuló con esa formulita sencilla de ahí, MV igual a PT, donde M es la masa de dinero en circulación, V es la velocidad a la que se realizan las transacciones, P es el índice general de precios y T las transacciones que se realizan, el número de transacciones que se realizan. Y lo que viene a decir la teoría general de precios es que es lo que postuló Azpilcueta, que si la velocidad y el número de transacciones no varían, y no deben variar si la población no ha experimentado un aumento ni un descenso significativo, si esos dos elementos no varían,
si están subiendo los precios, no puede ser sino porque hay más masa de dinero en circulación. Es decir, la inflación española del siglo XVI no tiene otra causa que la llegada masiva de oro y plata de América. Esto, que hoy día nos parece muy evidente, en la época no estaba nada claro. Y se decían todo tipo de explicaciones acerca de por qué un país tan rico tenía tal problema de abastecimiento, de precios desorbitados, por más oro que conseguías, menos cosas podías comprar. Esto lo desarrolla Azpilicueta. Y por último, Juan de Mariana habla ya de inflación, sin utilizar ese término. Y aunque estos tres no son economistas, no se puede hablar de la disciplina de la economía todavía, son teólogos, son pensadores, los tres tratan asuntos económicos y desarrollan estas ideas. Jean Bodin viene en el 68. Probablemente desarrolla la teoría de la inflación diciendo esto, que es la llegada masiva de metales preciosos a Europa la que está produciendo la subida de precios, sin haber leído a Azpilicueta. Es decir, que fue una conclusión a la que llegó Bodin por sus propios medios. Pero lo cierto es que se le anticipó el pensador español por 10 o 15 años. En Inglaterra, en el siglo XVI, es Thomas Smith, el gran pensador económico. Se le considera el primer pensador económico de Inglaterra. Con su obra seminal, Discourse of the Commonwealth, que escribió en 1549, aunque se publicó estando él ya muerto en 1581. Y advierte contra los dos elementos a los que yo me voy a dedicar ya en lo que me queda, que son la inflación y el envilecimiento, que son las dos grandes mentiras, no las dos más grandes, pero dos de las más grandes y las que más se temían en la época, porque producen pobreza, desempleo y desorden civil. La inflación, la subida de los precios y el envilecimiento de la moneda. Voy a comenzar con un soneto en donde se desarrolla el concepto de la contabilidad por partida doble, el double entry bookkeeping, que también es una cosa muy, muy normal, ¿no? Todos entendemos lo que es. Los italianos lo habían descubierto hacía 150 años, pero en Inglaterra no entra hasta el 16. Y de hecho, en la contabilidad, los ingleses no introducen el cero hasta el siglo XVI. Seguían contando con numerales romanos, lo cual les provocaba unos problemas considerables. Y es a lo largo del 16 que introducen el cero en el double entry bookkeeping, en la contabilidad por partida doble. Bueno, pues ¿qué hace Philip Sidney? En torno a 1580, en su colección de sonetos Astrophil and Stella, Astrophil está refiriéndose a Stella como la dama por la que lo ha perdido todo. Personalmente, emocionalmente, materialmente, en todos los sentidos. Y concluye en la famosa volta de los sonetos que siempre tienen un final epatante. Lo único que lamento, dice Astrophil, es no tener nada más que perder por ella. Lo he perdido todo, pero me gustaría tener más que perder con ella. Por ella. Bueno, pues aquí he señalado en rojo, y ahora os pongo la traducción. La traducción es mía, así que me disculpáis si no es muy buena. El único término que no funciona en español es checks, reproches, que en inglés es reproches y cheques. Y en español yo no he encontrado una forma de solucionar esa ambivalencia. Pero todos los demás funcionan. ¿Con qué violentos reproches me desacredito cuando ante auditoría de razón comparezco y ajustando cuentas veo que doy en bancarrota de todos los bienes que el cielo me prestó? Incapaz de saldar la renta de natura de la que desde mi nacimiento soy deudor. Y aún peor, alegar no puedo excusa alguna. Más que mi riqueza frívolamente malgasté. Ahí podría haber señalado riqueza también. Mi juventud derrocho, mi ingenio crea chanzas, cosas sin valor, pasiones estas que me afano por defender, solo obteniendo como recompensa desaires. Observo que este curso legal de una moneda y curso como camino, me conduce al desastre. Lo observo y aún así no lo padezco tanto como no tener por stella nada más que perder. ¿Por qué es significativo? Bueno, el conceit, el conceto, el concetti en los sonetos era muy típico y se podía hablar del asalto a una fortaleza, de una guerra, de... Sidney asume que la persona que lo va a leer, cierto es que es poesía, y los lectores de poesía eran gente culta, que la persona que lo va a leer va a entender lo que es una auditoría, lo que es una bancarrota, qué es la contabilidad por partida doble, qué es el crédito, qué es saldar cuentas y no saldar, qué es lo que te queda y lo que debes pagar y cómo funciona la contabilidad de una casa. Todo eso, desde la auditoría hasta la bancarrota, eran conceptos que se debían entender en la época. Pero no solo en la época, no solo en 1580, mucho antes. En la Utopía, Tomás Moro
en el primer libro de la utopía, el Dialogue of Counsel, habla de un fenómeno muy llamativo que los historiadores conocéis perfectamente, la revolución de los precios, que duró 150 años aproximadamente, y que básicamente es un proceso inflacionario. Lo cierto es que cuando uno se pone a estudiar en qué consistió la revolución de los precios, a lo largo de 150 años, se da cuenta de que es una inflación de risa. O sea, nada que ver con la inflación de la República de Weimar, donde un billete de 1 millón de marcos se intercambiaba por 1 kilo de carne, o la inflación que han sufrido en Argentina desde los años 70. La inflación de la revolución de los precios no iba más allá de un 5 o un 6%. O sea, estamos hablando de una cosa que para nosotros es muy tolerable, pero para la época resultaba, sobre todo para las clases más desfavorecidas, resultaba una subida de precios insostenible, intolerable. Y Tomás Moro no solamente descubre el fenómeno en 1516, porque la utopía se escribe, Moro la escribe en latín en 1516, se traduce a inglés por Ralph Robinson en 1551, pero en latín está escrita en 1516. Y Moro identifica, primero, el principal problema es la subida del precio del grano. ¿Por qué sube el precio del grano? Por los cercamientos, las enclosures, los terrenos de cultivo que se convierten en terrenos donde pastan las ovejas. Esto lo hacen los terratenientes y produce un gran desempleo. Los campesinos se quedan sin empleo. Pero, dice en el diálogo Heath Lodey, que es el personaje ficticio que habla de esto, bueno, si lo que hay ahora es un excedente de ovejas, porque está criándose muchas más ovejas que antes, la lana debería estar barata. Esta es la teoría intuitiva de la ley de la oferta y la demanda. Podríamos comprar lana y manufacturarla y sacar un beneficio y ganarnos la vida con eso. Pero es que el precio de la lana tampoco baja. ¿Cómo es posible que también suba el precio de la lana si cada vez hay más ovejas? Esto es contraintuitivo. Bueno, pues se explica en verde os he puesto, aunque aumente el número de ovejas, el precio no disminuye ni un penique. ¿Por qué? Porque, y esta es la primera vez que aparece este término utilizado en lengua inglesa, en inglés o en latín, en un texto escrito por un autor inglés, Tomás Moro identifica la existencia de los monopolios y los oligopolios. Y dice, no es una práctica monopolística, porque realmente no es una única persona la que sube el precio de la lana, es una práctica oligopólica, un grupo pequeño de productores que se articulan entre ellos, que pactan los precios y que deciden lo que hay que pagar por la lana. De nuevo, en 1516, Moro, y por supuesto ya en la segunda parte, si la habéis leído sabéis a lo que me refiero, es un texto tan complejo, la utopía, y tan interesante, que como sabéis ha habido, a lo largo de los últimos 100 años, ha habido críticos que han dicho que Utopía es un texto protocomunista. Ha habido críticos que han dicho que es un texto que abraza con entusiasmo el capitalismo más recalcitrante. Y ha habido críticos que han dicho que es un texto cuyo autor no tenía ni idea de economía. Todo eso y lo contrario. Y lo han dicho, en muchos casos, economistas. Yo acabo de publicar un artículo en una revista, en fin, la revista del siglo XVI en estudios ingleses, que se llama The 16th Century Journal, sobre la economía en utopía, y he estado trabajando en ello 1 año y medio. Y es un texto complejísimo y fascinante, porque Moro tiene un conocimiento económico muy avanzado, muy interesante, y algunas de las cosas que aparecen son realmente importantes en los 100 años siguientes. Otro texto que quería mostraros, este no es de ficción, es un tratado, un ensayo, de 1568 de Nicholas Sander. He puesto en rojo la parte a la que me quiero referir, pero la he traducido y es la que os voy a mostrar. Aquí hablamos de usura, ¿vale? De la usura. Y la usura como mentira, la usura como significación, la usura casi como fenómeno semiótico, literario. Dice Sander. Sander, dicho sea de paso, era un moralista católico. Y dice, está hablando del caso en el que alguien presta dinero. En lugar de las monedas prestadas, se erige un ídolo. Muy interesante la palabra que elige, porque un ídolo es un símbolo, algo que tiene un significado que va más allá de él mismo, ¿no? En lugar de las monedas prestadas se erige un ídolo, cuya naturaleza es incierta, pues no existe ni en la naturaleza ni en la verdad, sino en nombre e imaginación. Esto es el dinero, ¿no?
Pues se finge, dice él, es de lo que se queja, que las 10 coronas se encuentran en un banco determinado y allí engendran, utiliza la palabra inglesa bigete, que es la palabra siglo XVI para biguet, para engendrar, y allí engendran pequeñas monedas, moneditas, que a su vez engendran otras. Hay una cría de monedas, es como si tuvieras una granja de monedas. Eso es un banco, una granja de monedas. ¿Acaso no veis este ídolo que el diablo ha introducido en el mundo y lo ha hecho en contra de la naturaleza del dinero, que fue inventado para otros usos y no para esto? Es muy interesante que Sanders no se opone al dinero. No es un moralista católico atrasado que diga, vamos a volver al trueque, yo te cambio la oveja por la vaca. No, él sabe que el dinero es necesario. Se queja de este uso del dinero en el cual el dinero rompe su anclaje con la realidad y se convierte en un significante flotante que ya no significa X, sino que significa X más 1. La usura, como sabéis, estaba sometida a una legislación muy estricta, pero se vulneraba con cierta facilidad por medio de los pagarés, por ejemplo, por medio de lo que Lutero criticaba, las annuities, los alquileres falsos. Yo te presto 10, firmamos un contrato y tú me devuelves 12. Pero no es un préstamo con interés, es que tú me estás pagando un alquiler que al final suman 12. Bueno, voy a ir a dar un pequeño salto al comienzo del 17, si me lo permitís, para ver una de las 3 o 4 obras que dicen todos los críticos que era la obra favorita de Carlos Marx. Timón de Atenas. ¿Sabéis que Marx, en el Manifiesto Comunista, define al dinero como el proxeneta del mundo? Dice, el dinero es el que nos permite conseguir aquello a lo que no deberíamos tener acceso. Y él, con una mentalidad un poco patriarcal, dice, si soy feo, me consigue una mujer. Si soy débil, me consigue fuerza. Si tengo mala salud, me consigue la salud. El dinero invierte los valores. Es el gran, en la traducción inglesa, porque no me atrevo a leerlo en alemán, es el pimp, el proxeneta del mundo. Pues eso mismo dice Timón de Atenas en esa obra, que no voy a contaros, pero que es un tratado sobre el dinero, el crédito, el capital y la economía del regalo, que es un elemento muy importante que no puedo dedicarme, pero voy a dejar a Timón y me voy a centrar en Alcíbiades, porque lo que quiero ver es cómo los términos del discurso económico de nuevo son apropiados para otra cosa. Antes veíamos para el amor. Ahora vamos a ver otra cosa. Alcíbiades es el general en jefe de Atenas y ha defendido a Atenas de sus enemigos a lo largo del tiempo. Uno de sus oficiales, uno de sus generales más importantes, ha asesinado a un ciudadano inocente que circulaba por la calle simplemente porque el oficial estaba borracho. Lo han capturado y lo han condenado a muerte. Y Alcíbiades quiere salvar la vida de su oficial. Y dice lo siguiente: funesto destino. Bien podría haber muerto en batalla. Aunque no sea por él, señores, cuyo fuerte brazo se pudiera comprar su propia vida sin deber nada a nadie, para haceros más fuerza, mis servicios a los suyos unid, y como sé que cual ancianos queréis fianza, los ancianos son miedosos y quieren siempre una fianza cuando prestan, doy en garantía de la ganancia mi honor y mis victorias. Mas si debe a la ley por este crimen su vida, que el campo de batalla en sangriento combate la cobre. ¿De qué está hablando Alcíbiades? Está hablando de capital social. Su general ha acumulado un capital a través de sus hazañas en combate que le debe la sociedad. Y por lo tanto, como en el carné por puntos, bueno está que te quiten algunos puntos de tu capital social, pero han matado a un ciudadano, vale, pero has salvado a miles. Tiene bula. Y dice Alcíbiades, si no tiene suficiente capital, pongo el mío. Y si ni siquiera con el mío es suficiente, que le cobre la deuda a la guerra y muera dignamente y no ajusticiado como un vulgar delincuente. La economía, de nuevo, ha impregnado por completo a la sociedad y hablamos en esos términos. Crédito, capital, ¿qué me deben? ¿Qué debo? ¿Cómo pago? Deuda, honor. Todo esto está relacionado por ahí. Muy brevemente, porque se acaba el tiempo y la última hora de la mañana no os quiero aburrir más, pero tengo que decir algo sobre el oro, que es el elemento fundamental. La duquesa de Nájera, en el código cifrado que hemos visto, me gustaría saber por qué, pero la duquesa de Nájera,
Dice Richard Banfield a finales del 16, los más intrépidos viajes en el mundo se han hecho en busca de oro. Esta obra es muy curiosa porque se llama El encomio de Lady Pecunia. Y la mujer, el dinero es una mujer, se feminiza. ¿Eh? Igual que para Marx el dinero era el proxeneta, la sexualización del dinero y la feminización del dinero es permanente. En este caso Banfield lo hace en un sentido positivo. Lady Pecunia o el elogio del dinero. Bueno, pues los grandes aventureros, nosotros los llamábamos piratas, pero ellos lo llaman privateers, Drake y Hawkins, han hecho lo que han hecho en busca de oro. Y esto es una cosa muy digna, porque el oro es el elemento más puro que hay. Esto en el siglo XVI comienza a tambalearse, porque se dan cuenta de que el oro también es un objeto de consumo. Y el oro fluctúa de precio. No vale lo mismo en un sitio que en otro. Esto es algo también que hace que explote la cabeza. Porque sí, tenemos una referencia, una ilusión de anterioridad que es el oro, pero es que ni siquiera el oro tiene un precio estable. ¿En qué te puedes fiar? No te queda nada. Esto es como cuando se descubre que el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra. Bueno, si nada de lo que creíamos inmutable es fiable, si el oro varía de precio, y es una evidencia que lo hace, bueno, pues en 1599 Jacobo I, VI de Escocia, primero de Inglaterra, Jacobo Estuardo, inaugura una nueva dinastía en Inglaterra, como sabéis, y previamente, bueno, no en 1599, en 1603, pero en 1599 escribe para su hijo Henry, que él esperaba que iba a heredar el trono, aunque al final murió y no lo hizo, el Basilicon Doron, el regalo real. Y aquí habla de los grandes, en uno de los capítulos del Basilicon Doron, le habla de los grandes crímenes que hay que evitar a toda costa. ¿Y cuáles son esos grandes crímenes que un gobernante debe evitar a toda costa? Witchcraft, la brujería, ¿vale? Willful murder, el homicidio, intencionado, diríamos hoy día. Incest crimes, especialmente con consanguinidad, es decir, con madre con hijo, padre con hija, hermanos, no tan grave si es con una cuñada. Sodomy, que no era solo homosexualidad, sino cualquier práctica sexual que se saliera de lo ortodoxo. Poisoning, el envenenamiento, diferente del willful murder, que era con arma blanca. Y false coin, la moneda falsa. Es tan grave como todo eso. A esto los considera crimes unpardonable, crímenes imperdonables. Pocos años después, un emblematista inglés, Henry Peacham, lo pone con grabados, hace un libro de emblemas, basándose en el Basilicon Doron, que se llama Minerva Britana. Y el grabado número 48, que se titula Crimina Gravissima, presenta a Ganímedes, el sodomita, volando sobre un cock, que en inglés es una palabra con un doble significado, sujetando una wand, que también tiene un doble significado, con lo cual está ya aludiendo al crimen de la sodomía y a uno de los crímenes gravísimos a los que se refería Jacobo Estuardo, del que se rumoreaba que era homosexual. De manera que aquí Peacham está jugando con fuego, pero está haciendo esta alusión. Y dice, upon a cock, here Ganymede doth sit, who wears rod mounted on Jove's eagle's back. One hand holds Circe's wand. Sujeta un bastón, o un pene, y monta sobre un pollo, o una polla. ¿Y cuáles son los crímenes, de nuevo, gravísimos que Peacham reproduce en su emblema? Pues están aquí en rojo: vile incest, witchcraft, murder, él conflata o une los dos que aparecían en el texto del rey Jacobo, los dos tipos de asesinato, y de nuevo, false coin. ¿Y de qué false coin hablamos? Básicamente de lo que están hablando es del envilecimiento de la moneda, que consistía, como sabéis, en quitarle parte de su contenido metálico por distintos métodos. Y esto traía unas consecuencias gravísimas. Enrique VIII lo intentó hacer y produjo una catástrofe económica sin precedentes. Acuñó moneda con menos cantidad de oro de la que debía, le metió cobre y la gente no utilizaba esas monedas, con lo cual el montante de masa dineraria se redujo considerablemente, con lo cual el comercio se contrajo y la gente se fue a la ruina. Además, como Gresham, el famoso economista consejero de la reina Isabel en el siglo XVI descubrió, con la ley de Gresham, que viene de los griegos pero que él formuló,
el dinero malo saca al dinero bueno de circulación. Dicho fácilmente. Si recibimos 2 escudos de oro, uno está recién acuñado y el otro está clipeado con tenazas y sudado para quitarle escamas de oro, el que vamos a poner en circulación es el malo. Como cuando tenemos 2 billetes de 50 euros y uno está sujeto con un papel celo. Lo colocamos lo más rápido que podemos. Y el de 50, no digamos si es de 500, lo guardamos. Ese es el que no ponemos en circulación. Eso, la ley de Gresham, decía que, por lo tanto, el envilecimiento de la moneda, bien sea por personas privadas que lo hacen porque frotan y obtienen esquirlas de oro que van almacenando y luego cambian por dinero, y el escudo sigue valiendo un escudo. O bien, si lo hace el rey para ahorrarse oro y pone en circulación monedas con menos valor intrínseco, de nuevo el respaldo de la ilusión de la anterioridad, si eso se hace, estamos produciendo unos desórdenes y unas convulsiones tremendas en la economía de un país. Y este es uno de los crímenes gravísimos que decía Jacobo y Picham. Voy a ir cortando, queda muy poco. En 1590 Spencer escribe Fairy Queen, que es un relato alegórico mitológico sobre la educación de un caballero, lleno de dragones, hadas, princesas. Pero en uno de los episodios, en el libro segundo, el caballero Guyon se encuentra con el dios de la abundancia, con Mamón, que tiene un tesoro escondido. Y Guyon le dice, ¿qué haces ahí con ese tesoro? ¿De dónde sale esto y para qué lo tienes? Y entonces Mamón le explica, that of my plenty pour out unto all. De mi abundancia debe rebosar a todos. Y más adelante, from me do flow into an ample flood. De mí fluye hacia un amplio caudal. Spencer era plenamente consciente de los planteamientos mercantilistas. La acumulación de capital sin ponerlo en circulación conduce a la parálisis y a la deflación, a la falta de producción. De manera que el capital, el oro, debe ponerse en circulación. Si Mamón, el dios de la abundancia, como supuestamente hacía, atesora riquezas y no las saca a la luz y no las pone en circulación, lo que está produciendo es un colapso económico. Y lo que está diciendo Spencer es que está muy claro, y el propio Dios lo sabe, el Dios de la abundancia, esto no se puede hacer. Por último, un soneto shakespeariano. Shakespeare escribe en 1590 2 poemas alegóricos mitológicos. Como sabéis, es lo único que él publica con su nombre. A Shakespeare el teatro le parecía lo que a los directores de cine de autor le parece rodar un anuncio para televisión, algo alimenticio. El teatro lo hizo inmensamente rico a Shakespeare, pero de lo que él se sentía orgulloso era de su poesía. Aprovechando que los teatros se cierran entre el 92 y el 93 por una epidemia de peste, escribe 2 largos poemas alegórico-mitológico-eróticos, Venus y Adonis y el rapto o violación de Lucrecia, que esos sí se preocupa de que se impriman con su nombre y dedicados a su patrón, el conde de Risley. Esto no lo había hecho Shakespeare jamás. Él jamás tuvo el más mínimo interés en que se publicaran sus obras, y de hecho en vida de él no se publicaron con su nombre ni bajo su supervisión ninguna obra de teatro suya. Esto se hizo póstumamente. Pero esto sí. Y, bueno, como sabéis, Venus y Adonis, Venus intenta seducir a Adonis para que tenga, como me dijo ayer Merichel, que me gustó mucho el término, comercio carnal. Pues sí, para tener comercio carnal. Lo intenta convencer a lo largo de todo el poema, y el casto Adonis se resiste. Y entonces le dice, y os lo he traducido, por esto, a despecho de la castidad sin fruto, es decir, lo que le está diciendo es lo que decía Shakespeare también en los sonetos de la procreación de su serie de sonetos. Cuando le habla, el poeta habla a un bellísimo joven, que se sospecha que podía tener alguna relación homoerótica con el propio escritor, no lo sabemos, pero básicamente lo que le dicen los sonetos es, eres bellísimo, no te guardes tu semilla, extiéndela por ahí y haz copias de ti, porque el mundo será mejor con copias de ti circulando. No seas un avaro, no seas un usurero que pretende solo ganar para él. Comparte tu belleza con el mundo, es lo que le dice el poeta. Pues aquí Venus utiliza el mismo argumento con Adonis. Por esto, a despecho de la castidad sin fruto, si te mantienes casto no vas a dar fruto, de las vestales sin amor y las monjas que a sí mismas se aman y que al mundo solo traerían escasez y una esterilidad de hijos e hijas, sé pródigo. La lámpara que de noche arde agota su aceite iluminando al mundo. Sé como la lámpara que arde de noche
Ilumina al mundo con tu belleza. Derrocha tu semilla y ten comercio carnal conmigo. Así en ti mismo tú te agotas, si te niegas a esto. Una maldad peor que la contienda civil, que la guerra civil, o la de aquellos que se dan muerte por su mano, los suicidas, o el padre que a su vástago priva de la vida, los parricidas. Eres peor que todos ellos. El oculto tesoro es corroído y desgastado por el óxido, pero el oro que circula, más oro genera. Está resumiendo el principio mercantilista, pero está hablando de sexo. Bueno, sema, semiótico, semiótica, señal, convención, convención social. Desde Aristóteles sabemos que se utilizaba para referirse a las dos partes de un token, de una señal, que las dos personas que hacían un acuerdo se llevaban como forma de recordar que habían firmado un acuerdo. De ahí viene la palabra sema como señal y que utilizamos hoy día. John Drakakis, que es uno de los grandes especialistas shakespearianos en el mundo, y tengo la enorme suerte de que es muy amigo mío, dice, money is more than a matter of economics in the restricted disciplinary sense. El dinero va más allá de la economía, hablando del siglo XVI. El dinero es un sistema de significación tan complejo o más como la literatura y comparte con la literatura formas de significación. Y esto lo dice Drakakis y lo dice mucha gente, pero ya lo dijo en 1605 Francis Bacon. Words are the tokens current for and accepted for conceits as monies as for values. Las palabras son las señales que se aceptan para referirse a conceptos, de la misma forma que el dinero se acepta para referirse a valores. Son lo mismo, palabras y dinero, y de ninguna nos podemos fiar. Muchas gracias. ¿Nos bajamos? ¿Me bajo? Bueno, pues empezamos a ver. Sí, Meritxell. ¿Cuándo quieres, Meritxell? Sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres porque realmente esta mañana ha sido una fiesta. He disfrutado muchísimo con las tres ponencias tan distintas, a la vez que tan magníficas y complementarias. Y mis preguntas en principio iban dirigidas a la última. Bueno, a tenor de del comercio carnal venía muy a ti, ¿no? Porque es una obra, la de Roman de Lagos de Jean Renard, que empieza con un curso de economía práctica, porque no sé, se nos explica que el emperador tiene una política fiscal tan ideal como la obra, tan rosa como la misma obra, porque ha decidido no gravar con impuestos a los burgueses, con lo cual estos están muy contentos y cuando la corona necesita dinero, pues espontáneamente lo ceden y la mar de contentos. Y claro, la traducción no era evidente, pero la protagonista se llama Li-Enor y da lugar a todo un juego constante de referencias a la mercantilización de la virginidad como valor de cambio entre el hermano y el protagonista, la llama su tesoro. Bueno, que me ha sido extremadamente estimulante todo lo que has contado. Me ha venido a la cabeza, como no, el vers del Cambiador de Jordi de Sant Jordi, con toda aquella erudición numismática. Pero mi pregunta iba en... Bueno, quería hacerte dos preguntas. Me ha parecido muy interesante todo este marco preliminar a propósito de la crisis, de la noción de verdad, que en el discurso historiográfico empieza ya con Adorno, Walter Benjamin y culmina con este postestructuralismo. Pero en y ha salido varias veces la palabra como, ahora no recuerdo, como terror, ¿no? Ese horror vacui, ¿no? Ese miedo en el que estamos instalados, intentando hacer una lectura más en clave positiva. Me preguntaba hasta qué punto este descubrimiento del valor polifónico de la verdad no tiene por qué ser o coincidir o encajar con lo que sería el relativismo, sino que son sencillamente, desde esa perspectiva no sería tan aterrador como liberador, ¿no? Y también pensando desde el punto de vista de la crisis epistémica de la filología, de cómo la entrada paradójicamente en la academia de todos aquellos que clamaron contra la academia, Derrida, Deleuze, Lyotard,
se ha traducido en una crisis de la filología, de las disciplinas clásicas, en este contexto, ¿no?, de aceptar que hay muchas verdades, ¿no?, esta dimensión polifónica de la verdad. La filología siempre ha sido un instrumento para, o nace como instrumento para determinar la autenticidad de un texto, para de alguna manera llegar a esa verdad. Por lo tanto, primera pregunta, yo creo que este panorama invita al terror, pero tal vez también invita al optimismo y abre, pues, un nuevo escenario para los filólogos, ¿no? Y me ha fascinado la presentación que has hecho de Shakespeare. Y concretamente quería pedirte más a propósito de una obra como Hamlet, porque me parece que Hamlet es una obra que viene, bueno, que encaja fantásticamente en este discurso sobre la falsedad y la verdad, porque todo va de eso. Y quería un poco también que nos hablaras, como has empezado con el significante, el significado, tu visión como especialista de toda la riqueza de esta obra de Shakespeare desde el punto de vista del lenguaje, porque uno tiene la sensación de que es una obra donde el gran protagonista es el lenguaje y que de alguna manera lo que apunta en más de una ocasión es algo tan moderno, entre comillas, siempre que utilizamos la palabra, como la incapacidad del lenguaje que tú formulabas para designar la realidad. Y esto tanto a través de la estrategia, ¿no?, del juego lingüístico de Hamlet, que juega a desenmascarar, a desentrañar, a ver qué hay detrás de las metáforas y resulta que no hay nada, como ese final aterrador, donde mientras que la catarsis siempre nos libera, nos quedamos encogidos y acongojados, porque el protagonista antes de morir nos dice: os he de contar algo que no os he contado, y muere. Porque, y un Hamlet que no para de hablar, y frente a ese torrente del lenguaje resulta que ese punto oscuro al que queríamos llegar, que era interesante penetrar, eso permanece en la penumbra, porque como tú decías es indecible, ¿no? Pues bueno, quiero un poco más también de Shakespeare y un poco si me puedes dar tu visión respecto a ese tratamiento del lenguaje. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el terror lo tienen algunos. Yo no digo que lo comparta. Digo lo que pienso que ocurre y cómo lo veo yo. El terror, sin duda, lo tienen aquellos que abrazaron o siguen abrazando estas grandes metanarraciones que pretenden explicarlo todo. Si sigue siendo, y perdón, no quiero faltarle el respeto a nadie, por favor, si sigues siendo un cristiano convencido y estás convencido de que... yo tengo a veces un poco de maldad, y a mis estudiantes cuando les explico el periodo Tudor y les cuento el paso del cambio de religión, ¿no? Y alguna vez alguno me ha preguntado, pero bueno, ¿y cómo es posible que con un cambio de rey la religión de la gente cambie de un día para otro? Esto no es posible, pues si tú eres de una religión no puedes cambiar de un día para otro, ¿no? A lo mejor a vosotras también os ha pasado si lo habéis explicado. Y entonces yo les hago algo que luego he dejado de hacerlo porque creo que algunos se apenan, ¿no? Y es lo siguiente, el siguiente truco, les pregunto, ¿cuántos de vosotros creéis que sois católicos, si no os importa contestarme, católicos convencidos, más o menos practicantes, pero católicos convencidos? Y levantan la mano, pues, la mitad de la clase. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros creéis que si cometéis un pecado, si os arrepentís sinceramente y se lo contáis a Dios y rezáis con devoción, ese pecado se perdona? Y levantan la mano de esos la mitad. ¿Y cuántos de vosotros creéis que si estáis casados con una mujer, con un hombre, y ese matrimonio no funciona por cosas terribles que han sucedido, tenéis derecho a ir cada uno por otro lado y rehacer vuestra vida con otra persona? De los que quedan, la mitad también levantan la mano. Y por último les pregunto, ¿cuántos de vosotros creéis que cuando comulgáis el pan se convierte físicamente en la carne y el vino se convierte físicamente en la sangre? Porque eso no es la transustanciación. Eso es un dogma de fe. Eso no es una metáfora. No, es que eso es un símbolo. No es un símbolo. El católico lo debe creer. ¿Cuántos lo creéis? Y quedan 3. Entonces digo, yo no estoy diciendo que seáis malos católicos. Lo que digo es que las personas no tenemos una conciencia muy clara de que abrazamos una religión por cultura, por tradición, por familia. Eso ocurría en la época y hoy día las personas que siguen abrazando una religión, la que sea, una doctrina como el marxismo, o incluso los bienes ilimitados de la Ilustración, sin entrar en ningún tipo de crítica ni de sombra,
pues esa persona tiene problemas con el postestructuralismo, claro, y critica, ¿no? Y dice, esto es un relativismo absurdo, todo vale. No, no, todo vale. Derrida no dice que todo valga, ni los postestructuralistas dicen que todo valga. Lo que sí que está diciendo es que hay que invertir una serie de planteamientos que teníamos como inmutables y que la existencia de esa realidad a la que accederemos a través de la religión, la razón o la política, pues esa realidad, cuando lleguemos a lo mejor no está o no es la que creíamos que era. Y la prueba es que ninguna de estas metanarraciones ha traído la felicidad al planeta Tierra. Luego, en algo fallarán, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que el postestructuralismo, la desconstrucción, han traído cosas muy positivas, que efectivamente no hay que tenerles miedo, y tampoco hay que hacer una interpretación ridícula y llevada al extremo de decir, es que ahora se han invertido las dicotomías, ahora es que el feminismo quiere que ahora las mujeres estén por encima de los hombres. No, no va de eso, no se trata de eso, ¿no? El postestructuralismo no intenta eso. Respecto a Shakespeare, que es un tema que, claro, me interesa muchísimo, sí, a ver, Hamlet lo he enseñado muchos años y lo he estudiado y es una obra extraordinaria. Si te interesa el uso del lenguaje, bueno, esto está en Shakespeare, en todo Shakespeare. En todo Shakespeare. Shakespeare se basa en eso. Si tuviéramos que... Lo que pasa es que eso es mucho. También lo hace Calderón. Y la cultura del desengaño del barroco también un poco tiene que ver con eso, ¿no? Pero a mí me parece más interesante en ese sentido Macbeth, donde las profecías de las brujas demuestran cómo el conocimiento es imposible, donde demuestran cómo el lenguaje se puede utilizar para engañar. Macbeth, no te matará no te matará hombre nacido de mujer. Y Macbeth dice, estoy tranquilo, soy inmortal. No, es que resulta que lo mata Macduff, que nació por cesárea. Y eso en la época no se consideraba hombre nacido de mujer, porque no había nacido de forma, entre comillas, natural. Macbeth, no te derrotarán hasta que el bosque no se acerque a tu castillo. Un bosque no se puede mover. Bueno, pues por la noche los soldados cortan ramas y se acercan al castillo y eso produce el efecto del bosque acercándose al castillo. Entonces, el uso del lenguaje para manipular y engañar se ve en Macbeth de manera extraordinaria, quizá menos sofisticada que en Hamlet, ¿no? Hamlet es otra obra, es una obra sobre el significado y sobre todo sobre la ausencia de significado. El soliloquio de Hamlet con la calavera de Yorick, que la gente asocia con el ser o no ser, pero en el ser o no ser, Hamlet no lleva una calavera. Hamlet lleva un libro, que por cierto, un crítico español descubrió qué libro lleva. Pero estas cosas no se cuentan, ¿no? Yo escribí una carta al País diciendo eso, ¿no? Un crítico español ha descubierto qué libro está leyendo Hamlet en la obra. Y esto no lo había dicho nadie antes. Bueno, pues cuando habla con Yorick, a Yorick le habla de la imposibilidad de entender el significado del mundo. Y, por supuesto, dos personajes extraordinarios de la obra, tan extraordinarios que luego un autor británico contemporáneo de teatro hizo una obra sobre ellos, Rosencrantz y Guildenstern. Rosencrantz y Guildenstern están muertos, se llama la obra, de Tom Stoppard. Pues estos dos personajes son dos amigos de Hamlet que llegan, los ponen como espías para que intenten descubrir qué pasa con Hamlet, no entienden nada y acaban muriendo. Y son la metáfora perfecta del paso por la tierra de mucha gente, ¿no? No sabes por qué estás aquí, porque te han llamado y no sabes por qué te han llamado. No sabes exactamente qué estás haciendo, porque tú ves a tu amigo comportándose como un loco, pero no sabes si es verdad o es mentira. Y tampoco sabes por qué te matan, porque tú no le has hecho daño a nadie y desaparece de pronto un día de escena, ¿no? Entonces, Hamlet es una obra sobre el sinsentido, sobre el problema pero también sobre muchas más cosas. Sobre el más allá, sobre la vida después de la muerte, sobre los sueños, en fin, sobre todo eso, ¿no? Pero no quiero robar tiempo Pero bueno, yo te recomiendo muchas. Timón de Atenas, por supuesto, y habla de significado también. Habla de significado también. Nadie entiende el epitafio de Timón al final de la obra. Pero Macbeth es una obra muy buena en ese sentido. Me ha interesado mucho las tres. Bueno, la explicación la omito. Digo que me ha interesado las tres. La primera tengo menos dificultad porque ya conocía bastante bien pues
la explicación simbólica de las plantas y su aplicación en las enfermedades, etc. De las otras dos sí quería hacer un leve comentario, espero que sea leve para ustedes, empezando por, digamos, el papel de los historiadores. Los historiadores ya hemos pasado esas crisis, cada uno la hemos pasado en nuestra etapa, si lo que hacemos es una disciplina científica o escribimos novelas, como decía un rector de la Laguna. Creo que hay que hacer la distinción. Una cosa son los hechos históricos y otro el conocimiento que de esos hechos históricos tenemos. Primero, por elegir los que son, y segundo, trabajarlos según las fuentes. Efectivamente, si damos el mismo valor a las fuentes en el proceso de uno y otro, sacaríamos historias distintas. Mis alumnos en clase, pues ya saben, digo, si hiciésemos la historia de Tenerife bien a través del diario de aviso, El País, El Día, los dos periódicos enfrentados, encontraríamos historias completamente distintas. Yo creo que los historiadores trabajan con todas esas dificultades de las fuentes y luego la metodología pues, va situando dónde se encuentra en cada momento lo que la academia considera documentado. Muchas veces recuperándose y rehaciendo lo que habían hecho otras generaciones de historiadores. Bueno, dicho eso, volvemos, digamos, a la materia. En cuanto a la intervención de Cristina, pues, recordar lo mismo que estamos viendo, es decir, que en primer lugar que la historia que hacemos, las fuentes que trabajamos, hay que ponerlas en su contexto. Efectivamente, es que es la historia escondida. La historia escondida es porque no había una base documental, un registro que nadie pudiese decir, y entonces cada uno iba al rey y le decía, yo quiero este título, o yo quiero aquel beneficio, o los particulares. Claro. Pongo dos ejemplos, canarios. Por una parte, el condado de La Gomera. No existió nunca. Fue una de las negociaciones entre los reyes y los señores cuando los reyes católicos toman la conquista del conjunto del archipiélago. Pero no se llegó a expedir. Pero los futuros condes empezaron a utilizarlo. Y terminó la administración por admitirlo. Y a partir de ahí existe el condado de La Gomera. Sí, teníamos una falsedad. Y lo otro, lo mismo, es decir, el rey no sabía lo que pasaba y los súbditos tampoco. Los súbditos no iban a decir, es que Mengano a lo mejor también tiene derecho. Yo iba a decir, reconózcame este derecho. Y entonces el rey, si era favorable, le decía que sí, pero luego, claro, al llegar la orden a ser ejecutoria, pues se producía el famoso, se obedece pero no se cumple, porque va contra los privilegios anteriores de otras personas, etc. Lo mismo en el ejemplo canario, las datas de reparto de tierra. Cada uno iba a decir, yo quiero 40 fanecas de aquel árbol no sé dónde. A veces el adelantado se terminó dando cuenta y ponía, vos lo doy si no está repartido previamente. Pues claro. Es decir, que parte de la dificultad es, digamos, que cada uno defiende su parte, y lo mismo pasaba en los juicios, los interrogatorios. Cada uno puede ir con los testigos que querían. Y los testigos, a la primera pregunta dijo que no lo sabe, o sí lo sabe, y respondía según el que lo había mandado. Además, como se creía, o se admitía que los testigos habían jurado previamente que el juramento es un hecho religioso, se le daba valor. Ítem más, se recordaba que la importancia estaba en el número. Un señor que tenía conjuradores que tenían 40 o 50 valía más que un pobre que tenía 3 que juraban su verdad. Es decir, todo lo que estamos hablando, digo, hay que ponerlo siempre en el matiz del conocimiento de la época, 14, siglo XV, el que sea.
Y por eso digo que incluso esa verdad, los historiadores, todos ustedes supongo lo hemos sufrido con las reestructuraciones de los archivos. Lo iba al archivo municipal de La Laguna, que tenía una ordenación inicial, luego en el siglo XIX le dieron otra, y en la actualidad los archiveros, su labor es deshacer todo lo anterior, pero sin dejar traza de cómo era. Claro, el archivo habla de lo que era importante, como explicaba Cristina, en cada momento. ¿Qué era importante para el Ayuntamiento de La Laguna en el siglo XVI o en el siglo XIX? Y esas reestructuraciones se han cargado la mayoría del entendimiento que podemos hacer. Es decir, efectivamente, pues, labores gloriosas y trabajosas como la de ellos, pues intentan bucear y reconstruir como era aquí. Y luego, lamentablemente no pude oír toda la conferencia, pues ya te expliqué, pero me encanta, se verá que doy asignaturas de Historia del Derecho y Historia de la Economía. Digo, lo de la moneda... Entonces mejor que te hayas ido a mitad de la conferencia, porque lo mismo metió alguna pata y no. De eso me he librado. Todos hemos llegado a la economía o al derecho desde unas perspectivas actuales y nos hemos tenido que reciclar para poder entender lo que ellos entendían. Estoy de acuerdo contigo que efectivamente los textos literarios recogen lo que es habitual en la época. Es decir, que nosotros mayores podemos decir que queremos que esta sala esté limpia como una patena, porque sabemos lo que es una patena. Ahora se lo decimos a nuestros alumnos, no saben lo que es una patena, por lo tanto los textos hablan de cosas que el público puede entender. Pero lo de la moneda es que, claro, lo contaste, pero me parece todavía más complicado, empezando por la moneda de Bellón, que no tiene valor. Bueno, no tiene valor metálico, o sea, aleaciones tienen valor menor, pero la moneda Bellón era la habitual que tenía la población. Sí, pero en Inglaterra hay escritos que lo ponen como ejemplo del desastre que era la economía española. Es una economía tan en ruinas que utilizan monedas sin valor para hacer intercambios. Se estaban equivocando, porque al final la economía iba en esa dirección, pero que la moneda de Bellón se consideraba una anomalía frente al dinero metálico o al dinero... Sí, pero que ese dinero metálico estaba en dependencia, claro, del oro y la plata, que era para las grandes transacciones, pero incluso variaba la relación, es decir, hacia África se mandaba plata porque allí valía más que aquí y el oro venía en sentido contrario. Bueno, los estudios de Ladero sobre moneda pues lo explican largo y tendido, que no voy a explicar. Pero el caso del Bellón, bueno, también la verdad o la mentira dice, es que esto vale no sé cuántos maravedí. Maravedí es una moneda de cuenta, pero pues esto vale tantos ducados. En muchos momentos, por ejemplo, en la colonización de Canarias, no se pagaba, como había pasado en la Alta Edad Media, en moneda. Esto vale tantos maravedís, pero yo lo doy en queso, que vale a tanto el queso, o lo doy en cabrilla. En fin, que la historia de la moneda es una historia... Y que ellos habían ya, si no siempre, como tú explicaste, dado término a estas leyes de los economistas, pero lo sabían perfectamente. Lo de la circulación, la rapidez en la circulación, bueno, un mismo país con un mismo número de numerarios, con una economía agrícola, las transacciones son muy lentas. Ahora, cuando aparece el comercio, se disparan, y lo sabían. O sea que no tenían esas palabras. O lo de que la mala moneda expulsa a la buena. El rey podía salvar el momento recuñando, mordiendo la moneda, etc. Pero el público sabía que esa moneda no la quería. Y al rey tampoco, porque a la larga le pagaban con esa moneda mala. Así que efectivamente
siento ser historiador y medievalista, dijo, todas estas cosas que descubrimos, porque todos empezamos en la facultad por la historia económica a partir de Smith y de no sé, pero que de forma empírica ya muchas de estas cosas estaban sabidas. Supongo que con las carreras de ir y venir, pues se me han olvidado cosas, pero me han interesado mucho las 3 conferencias y espero no haber sido que mi intervención no haya sido esa clásica pregunta-ponencia, sino que es parte del gusto de oírles. Gracias, Eduardo. A ver, ¿alguien más? Dime. Sí, Kevin. Gracias, Betty. Yo voy a ser bastante rápido porque creo que ya en breve deberíamos ir, bueno, tendremos que ir cerrando. En primer lugar, darle las gracias a los 3. Ha sido, creo que estoy de acuerdo con Meritxell, que lo de hoy ha sido un festival, un espectáculo. He aprendido muchísimo hoy también. Ha sido realmente constructivo y en el caso de la última ponencia de Jesús, te lo agradezco muchísimo porque también he aprendido un montón y siempre durante la ponencia, a ver, es un tema que es bastante lejano a lo que yo trabajo, ¿no? Temas de economía y demás, pero me venía mucho a la cabeza unas palabras de Juan de Garlandia, John Garland, un gramático del siglo XIII, que decía que en su época, en una obra que tiene de, creo, 1240 y poquito, que en su época ser un intelectual que no busca el dinero está muy mal visto y te consideran un loco, ¿no? Que siempre se buscan las profesiones que implican una mayor riqueza, ¿no? Un mayor valor pecuniario, pecuniario, ay, gracias, que si no buscas beneficio económico te consideran un loco, ¿no? Y si eres un simple intelectual que solo quiere aprender, pues nada, estás ahí como una especie de paria social, ¿no? Y eso en la Inglaterra del siglo XIII, esas palabras me recordaban mucho, o me vinieron a la mente durante la charla, simplemente un apunte y darle las gracias de verdad porque fue fascinante. Y una pregunta para Cristina, y quizá más práctica, más al lío. En la última parte de tu ponencia, que hablabas de la recuperación de documentos y o apuntabas algunas técnicas que han utilizado, ¿han utilizado o han colaborado al menos con otros equipos con el método de las imágenes multiespectrales, por ejemplo, a la hora de recuperar lo que decías, ¿no? Pues palimpsestos o obras. Sí, lo han hecho y ha tenido éxito, digamos. Lo han estudiado. Vale. Ya, bueno. No lo he utilizado, sí lo he estudiado. Ahora, Jesús Robledano, con quien hicimos la digitalización de Krelog, por eso esas imágenes de esa calidad, porque esa digitalización será un ensayo de técnica específica, no hay multiespectro ahí. Pero desde luego él sí ha estado formado, ¿no?, en laboratorios americanos, ¿no?, y ha aprendido allí, o tal, es profesor de la Carlos III. O sea que el mayor especialista de la fotografía en todos los equipos, en los equipos en los que he trabajado, para mí es él, ¿no?, el referente. Jesús Robledano Arillo, de la Carlos III. No he tenido perras para hacer el análisis espectral, pero bueno, conocemos el trabajo de Zaragoza con el CID, tal, quiero decir, no estamos tan lejos y desde luego para el análisis de los palimpsestos, maravillosos, porque los palimpsestos es, ¿no?, una factura, una obra absolutamente fascinante, por cierto, utilizado en el mundo moderno. Mi padre, que era pintor, ¿no?, ha utilizado palimpsestos en sus cuadros, ¿no? Bueno, perdón por el detalle personal, pero ese mundo, ¿no?, de la reescritura, ¿no?, nos persigue, ¿no? ¿Puedo yo intervenir un poco con las vuestras? Sí. Una cosina. El verba volant scripta manen, por supuesto. Pero fíjate, también ahí hay cambio en el ritmo, porque las palabras se las lleva el viento y los escritos permanecen. Tiene también un cambio, ¿no? Se discute que en la alusión al mundo antiguo, no era negativo
decir verba volant, todo lo contrario, ¿no? La palabra se transmite muchísimo más rápido que el escrito, más rápido, es más ligera o tal. O sea que se veía en sentido positivo. Se ha visto en sentido negativo o más restringido a partir del siglo XVI o tal, cuando de repente el escrito se eleva como el argumento mayor de calidad. Es decir, que también hay cambio, ¿no?, en alguna de las frases o expresiones no tópicas, ¿no? Bueno, lo de la semilla o tal con el poema. He recordado al maestro Gregorio, que era un hombre enamorado de las estatuas, ¿no? Fue, bueno, un artículo que me atreví a escribir, jamás volvería a atreverme a hacer eso, pero en aquel momento era un poco jovenzuela y me pareció que podía entrar con ese concepto de la agalmatofilia, ¿no? Ese mapa del hombre enamorado de las estatuas, que también, ¿no?, deja incluso tanto se enamoró el maestro Gregorio en su viaje de Inglaterra, ¿no?, además a Roma, ¿no?, se enamora de una Venus y entonces llega incluso a depositar su mácula, su semilla sobre la estatua, ¿no? Me ha hecho recordar el poema que leías, este símil tan bello, ¿no? No puedo, bueno, me resulta difícil tu conferencia, porque está cargadísima de cosas que vuelan por la cabeza, que sabes más o menos, y que el aplicarlo tan directamente, por eso me ha gustado tantísimo también, ¿no? Me has hecho pensar mucho. No puedo estar más de acuerdo con tu comentario crítico a las metanarraciones, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, efectivamente, las grandes narrativas nos han servido para reflexionar. Quizás es que a estas alturas ya nadie se define, o por lo menos nosotros, aunque nos hayamos formado, ¿no?, en determinadas escuelas teóricas, marxismo, por ejemplo, pero nadie nos definimos ya, o la mayor parte, por lo menos de mi entorno, no se define ya, ¿no?, claramente como marxista. No, en absoluto me gusta ya decir neomarxista, y decir posmarxista, pues es que todos somos posmarxistas. Lo mismo quienes hayan, ¿no?, estudiado la lucha de clase, como no. Todos somos postestructuralistas en el sentido de que solo intelectualmente accedemos a una mejora de nuestros postulados teóricos, ¿no?, si hemos leído lo que ya está criticado, debatido, avanzado. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Fue útil mientras estuvo, ¿no? Incluso, claro, para el mundo medieval la sucesión de los modos de producción, bueno, fue interesante, pero precisamente el modo de producción fundador no fue ni el que más desarrolló más, ni el que más le interesó. O sea que, naturalmente, ahí hay que ir hacia otros autores, ¿no? He citado, por ejemplo, a Armando Petrucci. Bueno, pues Armando Petrucci, precisamente, sí ha sido un autor, a mi modo de ver, ¿no?, un genio, una publicación excepcional para el mundo de la historia social, de la cultura escrita, ¿no?, que es de formación marxista. No se nos hubiera ocurrido hace tiempo que un paleógrafo tuviera, ¿no?, esa formación. ¿Por qué? Porque veíamos una paleografía muy atada a la interpretación, ¿no?, muy directa, por muy exquisita y desarrolladísima que fuera, pero sin tener anclajes teóricos que parecía que no pertenecían a ese mundo. Por lo tanto, claro que damos saltos, ¿no? Y nada, lo dejo aquí. Claro, los giros, bueno, es que efectivamente, giro lingüístico, giro archivístico, bueno, yo he dicho dulcemente lo del volver al archivo. Bueno, todo eso está naturalmente teorizado, escrito tal. Me parece fundamental, pese a todo, recordarlo, porque es, uno, volver a releer papeles que están releídos, que se citan hasta en la saciedad. Leer los documentos enteros, aunque tengan, por eso a mí me gusta contaros las páginas, pues no es lo mismo leerte uno de 11 que uno de 400. Pero hay que oler las 400 y no hacemos, con perdón, voy a decir una cosa, no sé si quitar el micro, ¿no?, que es, no sé, Sánchez Albornoz, que es que muchísimas veces leía la primera parte del documento y no entero, ¿no?, o que había una parte realmente, ¿no?, de asegurar la idea sin que realmente, bueno, pues esta complejidad, ¿no?, que en realidad tienen casi todos los textos, ¿no? El contexto inglés, yo soy muy francófona y me he educado más ahí en Francia, pero claro, el concepto, las dos narrativas, francesa o inglesa, respecto a la cultura escrita, es que son radicalmente distintas, ¿no? Pero también para pensar en una historia desde arriba o una historia desde abajo, ¿no? Ahí están Christopher Dyer o tal, o también estos términos que decíamos, ¿no?, el contexto por un lado, la territorialidad por otro, ¿no?, o incluso la historia comparada, ¿no?, o utilizar a alguno de nuestros grandísimos próceres, bueno, que a lo mejor por no ser muy sometidos a una academia muy establecida, los hemos olvidado y sinceramente son genios. Desgraciadamente, hace poquísimo, ¿no?, unos meses que se ha muerto Bartolomé Clavero. A mí me parece que Bartolomé Clavero, los ensayos del Don, el Contradón, etcétera, ¿no?, es un auténtico genio, ¿no?, intelectual, que por cierto escribía horrible, ¿no? También, como el pobrecillo no está ya, lo puedo decir, escribía muy mal, dificilísimo, incomodísimo, ¿no? Dificilísimo. Piezas claves, ¿no? El mayorazgo, demás, piezas claves, pero realmente escribía con mucha dificultad. Ahora, con una claridad mental, ¿no?, enorme a la hora de plantear, bueno, estas
cambios, ¿no?, de la gran narrativa, al darnos alternativas, ¿no?, con otras herramientas para poder entrar en las grandes corrientes en las que, claro, tanto Meritxell como tú, ¿no? Bueno, perdona, sí me he alargado también. Perfecto. Vamos ya a comer ya tenemos los coches por aquí, espero. Esto se habrá cortado.